presentar Gracias a ti, ya que lo pusiste, Saludos vamos a hablar de este Tianquistl. Esta palabra significa, ¿cómo lo traduces? ¿Cúmulo? Cúmulo, rodeo, aglomeración, entorno, algo circular. Por eso le da nombre al mercado. No es que signifique mercado. Obviamente el jeroglífico de la constelación es un mercado, pero su nombre tiene una raíz anterior al mercado. Significa un cúmulo. O también algo que se amarra o un lazo. Da esa idea, lo que vuelve sobre sí mismo y se amarra. Era una idea contenida en esta constelación, que la usaron, como ya nos dijo Vicente, porque es muy llamativa. No porque tenga algo mágico, sino porque es muy llamativo en el cielo, es muy fácil de ubicar. Entonces, el escoger esta constelación para Fuego Nuevo también tenía una parte docente, era un recurso para educar a la gente. Si hubieran escogido una estrella invisible o difícil de localizar, algo así, la ceremonia no hubiera tenido el mismo impacto. Pero todo el mundo, más en esa época que el cielo estaba limpio, todo el mundo estaba mirando el cúmulo, no es constelación, es un cúmulo hasta que llegaba casi arriba, ¿no? Por lo tanto, estas ceremonias también tenían el sentido de enseñarle astronomía a la gente, enseñarle a seguir un cúmulo en el cielo, y que comprendieran por qué eso sube en un determinado momento del año y no todos los días, y así, ¿no? Es decir, son ceremonias muy bien pensadas. Sí, donde inclusive realizaban eventos sociales para resaltar mismos dones culturales como declamación o otras cuestiones que se... Sí, para integrar. Oye, ¿tienes algo más que decir, Pamela? No. Ah, bien, porque entonces me gustaría seguir a partir de esta imagen con un detalle. El detalle es este, fíjate. Como les he comentado otras veces, no es lo mismo medir el año de día que de noche. ¿Ves? Si tú lo mides de día, estás usando el sol. Y por lo tanto, estás estableciendo una relación de 1 a 1 entre el sol y la tierra. Es la traslación de la tierra en torno al sol. Punto. Y eso se llama año trópico y mide 365 días, 5 horas y casi 49 minutos. ¿Ok? Faltan 11 minutos para el cuarto de día. Eso es si lo mides de día. Pero ¿qué pasa si lo mides de noche? Aquí pasa otro fenómeno. Es diferente. Para medirlo de noche tienes que usar una estrella o un cúmulo, como en este caso, de referencia, ¿no? Ahora bien, la Tierra no solo rota y se traslada, tiene un tercer movimiento, tiene varios más, pero el tercero en importancia es de precesión. Así que tiene movimiento de rotación, traslación y precesión. Y la precesión es un movimiento, un bamboleo que tiene la Tierra de 26.000 años. Obviamente, desde el punto de vista nuestro, que estamos encima de la Tierra, lo que se bambolea en 26.000 años es el cielo. Da una vuelta completa sobre sí en 26.000 años. Por lo tanto, cuando tú estás midiendo la duración de un año por el cielo, resulta que tienes que esperar unos minutos más, porque en ese año ya el cielo se movió un poquito, hasta llegar al mismo accidente, a la misma estrella, a la misma alineación que te permite hacer la medida. Por lo tanto, de día, la medida de día es el año trópico, de noche es el año siderio o sideral, el año estelar de las estrellas. Y la diferencia total es de 20 minutos. El año siderio mide 365 días, más 6 horas y 9 minutos. Acuérdate que el trópico es 365 más 5 horas, 49 minutos. Así que tienes 11 por acá, 9 por allá, son 20 minutos de diferencia. ¿Ves? Entonces tenemos dos tipos de años bastante diferentes. Cuando tú comprendes esto y los unes, encuentras el ciclo de rotación del cielo y encuentras otro montón de cosas, como sabes bien, Miguel. Es muy significativo que la ceremonia de Fuego Nuevo no la ajustaran por el año solar, sino por el año sideral. Significa que los anahuacas, además de medir el año solar, medían el sideral. Y no solo de manera incidental. No era, vamos a medir. No.
era la esencia del mecanismo calendárico, el año sideral. ¿Por qué? Porque es ese ciclo de 26.000 años en que termina la rotación de las estrellas lo que te permite entender por qué los cortes, el fractal de ese ciclo llega a duraciones como los 260 días, los 52 años, etc. Es decir, que el año sideral era esencial en el calendario. Esto hay personas que lo han mencionado, pero se ha tratado muy poco. Es un tema a investigar, ¿no? Eso les quería decir, que un día como hoy estamos conmemorando el final, ya dentro de una hora, y el inicio de un año sideral. Muchas gracias, Frank. No sé si lo habías notado, Frank, pero permítanme compartirles, compañeros, que si nosotros sumamos los numerales de los 52 tonales en que se celebran los fuegos nuevos en un atado, la suma de esos numerales da 364. Este dato me sorprendió. Eso está tremendo. Bueno, hay que verificarlo, pero a mí me parece correcto. De hecho, bueno, no sé si sea momento de compartirlo, pero quizá se me hace complicado, pero está tremendo. ¿Mande? Claro, tiene una causa muy lógica, ¿no? Pero creo que es un poco complicado para... Sí, para sí, este simplemente quería compartir ese dato. Sí, pero está tremendo. Es el año, bueno, es el año zodiacal, digamos, que era un poquito más pequeño, 364 días. Está muy bien. Oye, ¿algo más que quieran comentar ustedes? Yo estoy esperando, Mónica prometió una actividad, pero no la veo por acá. Veo que por ahí está Nicasio y Rosita también. Si quieren platicar, adelante, compañeros, al momento. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Nicasio? Hola. A mí hay algo que me llamó mucho la atención de empezar a entender estos tres movimientos que tiene la Tierra y Sí. en el sentido de movimientos cíclicos, porque si recuerdo bien, cada 71 años el día el día de fuego nuevo cambia, ¿no? De un día a otro. Salta al siguiente. Y entonces lo hice como de manera muy sencilla para entenderlo de manera como decimal, y entonces pues multipliqué 71 por 365 y da un aproximado de 25.915. En realidad, digamos, el cálculo es el siguiente, no es 71 años. En realidad, eso es un promedio. ¿Ves? De hecho, el salto ocurría al 72. Es al revés. Agarras 26.000, que es el número redondo, y lo divides entre 365. ¿Ves? Entre el año trópico lo divides. Y eso te va a dar aproximadamente 71.2 años. Ese es el momento físico. Claro, en la práctica no puedes hacerlo así porque sería una fracción de día. Por lo tanto, esperaban a completar un día. Lo hacían al 72. Pero eso significa que después de varios saltos de eso, el siguiente ya va a caer en el 71. Y así, ¿no? Y eso me ayudó a entender cómo se alinea, o sea, a cambiar mi pensamiento de manera lineal del calendario gregoriano al pensamiento en ciclos, y así, eso ha sido muy interesante. Bueno, eso te amplía la mente, estás viendo otra. A ver, estás viendo puro tonal, porque esto es pura razón, pura lógica, puro estudio, pero aplicado a objetivos diferentes de los que tenemos hoy. ¿Ves? Al objetivo de integrar al ser humano con el cosmos. Así de integrar. Cuando las personas hacían estas ceremonias, se estaban integrando con fenómenos naturales. Ojalá nosotros recuperáramos esa visión en la cual no somos especiales, ni estamos aparte de nada, sino que estamos integrados a los fenómenos naturales. Eso me llamó la atención porque, bueno, comentaste que los anahuacas, los toltecas,
utilizaban estas fechas para enseñar astronomía y entonces me di cuenta, me observé y dije, pues es lo que estamos haciendo, es gracias a estas celebraciones que ha podido cambiar, y algo cambia o algo ha cambiado dentro de mí al observar toda esta grandeza del cambio de pensamiento lineal a pensamiento cíclico, y pues lo estamos haciendo aquí y gracias por lo que nos están compartiendo. Además, qué bueno que lo mencionan, Nicasio, por lo siguiente. Mira, el pensamiento cíclico no significa someterse a los ciclos. Uno conoce las cosas para trascenderlas. Así que el entender el pensamiento cíclico tiene el propósito de salirse de los ciclos. Pero si uno ni siquiera entiende los ciclos en que uno está, ciclos psicológicos, sociales, físicos, en que uno está metido, en que uno está sumergido, jamás lo va a trascender. Te iba a decir otra cosa que tus palabras me hicieron evocar. Mira, al inicio de la cultura occidental cristiana, había todavía un interés por integrar al ser humano al cosmos. Eso se nota en el hecho de que Jesús se haya hecho nacer, no de manera histórica, sino de manera figurada, en el solsticio. ¿Ves? Nace en el solsticio. Todavía en 1582, cuando Gregorio XIII trató de hacer la reforma, hizo su reforma y demás, todavía en ese momento, ¿por qué hizo la reforma? ¿Por qué se comieron 10 días? Para que Jesús siguiera naciendo en el solsticio. No tenía por qué haberse comido 10 días. ¿Ok? Bastaba conseguir de largo, pero entonces el natalicio de Jesús no hubiera coincidido con un fenómeno astronómico. En otras palabras, se ha perdido la dimensión astronómica dentro de la religión cristiana que existió hasta hace 5 siglos. Esa dimensión tenía el propósito de enseñarle astronomía a la gente, así de sencillo. Urias comentaba que en la Edad Media había ritos, uno de los ritos, por ejemplo, medievales, era que todo el pueblo se ponía en fila en determinado día del año y le pasaba la mano a unos ratones o a unas serpientes, según lo que tocara. Y decía, ¿por qué los sacerdotes hacían eso? Para que la gente le perdiera el miedo a la serpiente. Tenía un sentido psicológico, así de simple. Vamos a hacer un rito que lo manda Dios y todo, pero vas a tocar una serpiente. Eso tenía un sentido. Hemos perdido esa capacidad de educación popular a través de ritos, a través de ceremonias, a través de símbolos. Eso se ha perdido. Primero porque la religión cristiana no quiere caer en idolatrías, y eso es muy loable. No hay que idolatrar, obviamente, pero tampoco ser tan mocho que la población ni siquiera sepa cómo se mueve el cosmos. La única religión de la Tierra que ha generado terraplanista ha sido la cristiana. Es una vergüenza. La única. Todos los demás saben muy bien que la Tierra es redonda y saben que se mueve y demás. Entonces, creo que a través de la Toltecayo podemos recuperar esa dimensión natural en las ideas, la expresión de las ideas en los ritos y demás, siempre insistiendo en no caer en idolatría. Las estrellas no tienen nada especial, son simplemente puntos de referencia. Frank. Sí, adelante, claro. Sí, en estas fechas se van cumpliendo el tiempo en que pasan, pero cuando se cierran ya no es, o sea, el ciclo tiene fragmentos hasta que se hace un entero. Para que termine estos 26,000 años, ¿en qué fuego nuevo cae? ¿Tiene que caer en un fuego nuevo justo en una fecha de fuego nuevo? Sí. Después de 26,000 años el fuego nuevo cae o se celebra. Cae en 7 flor y se celebra en 4 movimientos. Es decir, se celebra 3 días antes. Y esto es por lo siguiente. Tienes que hacer ese ajuste. Porque en 26,000 años, aunque tú cuentes el segundo grado de ajuste astronómico, tercero, si quieres llamarle así, que es el cambio de cargadores, aunque hagas eso, de todas maneras tú estás celebrándolo cada 520 años, que es una aproximación. El fenómeno real es un día de diferencia cada 128,2 años. Si lo multiplicas por 4 no te va a 520, te da un poquito menos. Por lo tanto, está un poquito grueso ese ajuste, a pesar de que es maravilloso, es 3 veces superior al del calendario gregoriano, pero aún así tiene una cierta imperfección que en 26,000 años son 3 días, y eso hay que ajustarlo. Ese ajuste a su vez detona un mecanismo formidable. Ese ajuste además quedó reflejado en un monumento que le dedicaron los mexicas, donde se ve 7 flor, un movimiento enlazado por una cuerda. Esto es una cosa bastante complicada que tiene que ver ya con el desarrollo del calendario. Adelante, Luis, y también Vicente me está escribiendo algo, pero no distingo a leer lo que dice ahí.
Pero no hay un día en que cae, en que ya se cierre ese ciclo y no necesitamos ajustar 3 días, que Cuando cierre te el cae, a ver, ¿por qué el quinto sol se llama Nahuioli? cuarto movimiento. Porque termina en un día Nahuioli, ahí, y en ese momento ya hiciste el ajuste. Claro, no se desajusta, tienes que ajustarlo a la perfección para poder seguir manejando ciclos superiores, nuevas ruedas de sol y demás. Si no, imagínate, vas a empezar a cargar 3 días de diferencia en cada rueda de soles, ¿no? Claro, esto es teórico. En realidad, la civilización humana que conocemos no ha durado ni siquiera una sola rueda de soles, ¿no? Pero esto es cálculo teórico que indica que sí observaban con mucho cuidado los movimientos. Uy, sí. Y con mucho tiempo. Sí. Una cantidad Bueno, inmensa. estamos hablando que las Pléyades ya están ascendiendo, ya están bastante cerca del cenit. No van a tocar el cenit, se va a quedar a 3, 4 grados, más o menos, me parece a mí. Sí, ahorita iban en el Pero 80, a la vista sí se ven al cenit y eso es lo que no, en funciona. el 60. Sí, Omey, ¿habéis levantado la mano? A ver, nada más, creo que el micrófono. Estaba desactivado, pero bueno. Okay. Igual a veces la conexión, ¿verdad? A Sí. ver, Luis, a ver. ¿Puedes hablar, Luis? Hola, hola. Sí, ya estoy hablando, ¿ya se escucha? Ahora sí. Sí, te escucho bien. Ah, ok, sí, me conecté los audífonos, pero mejor así. Pues sí, no, pues saludándolos y escuchando parte de las ponencias y las presentaciones bien interesantes, bien nutridas, tocando diferentes aspectos. Y bueno, algo que me quedé pensando un poco, pues sí, es que los fuegos nuevos pues se conectan directamente con la cosmovisión, la cosmogonía, ¿no? El origen, en términos de los 5 soles, ¿no? Lo que ya mencionábamos. Y tiene que ver también con la memoria histórica, ¿no? Ubicarse en una narrativa cosmológica mucho más amplia, ¿no? Y también en términos, pues, de que hoy en día, por ejemplo, están, pues, no de moda, sino están más en boga todo este análisis astrológico, ¿no? De los signos zodiacales y de las cartas astrales, ¿no? Y de cómo Venus retrógrado y la luna nueva y cosas así, ¿no? O sea, muchas lecturas de ese estilo que pues al final lo que podemos rescatar de ello pues son sugestiones, ¿no? Y situaciones ahí simbólicas que nos invitan a generar pues ciertos patrones de conducta o ciertas situaciones, pero pues no sé, creo que la esencia de la visión astronómica de Anáhuac, ¿no? De la toltequidad, pues no tiende más bien a, más allá de quedarse con las sugestiones, hacer esa referencia a los movimientos, ¿no? Ver a los astros como referentes, pues digamos, simbólicos, ¿no? Y con muchos mitos atrás de ellos, ¿no? Justo estas 400 estrellas, ¿no? Aluden a ciertos mitos cosmológicos, ¿no? Entonces nos invitan a hacer muchas lecturas también en ese estilo. Digo, en este caso, pues nos enfocamos quizá más en la cuestión lingüística, en un sentido, en la cuestión calendárica, pero quizá habría también que de repente meternos en esa cuestión mítica que existe alrededor pues del análisis, ¿no? De los astros. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, me quedaba pensando también en la actualidad. De hecho, esta reflexión la hice igual hace un par de años que estuvimos ahí en el Cerro de la Estrella y sacamos ahí algunas imágenes de cómo se veía en la noche iluminado todo alrededor y nos poníamos a pensar en cómo se vería si todos apagaran los fuegos, ¿no? Si todos apagaran las luces en una celebración en ese estilo y pues sería asombroso, ¿no? Sería algo un espectáculo, que hoy en día pues es algo irrealizable, ¿no? Porque nuestra sociedad, pues sí, nuestra dinámica de vida nos impulsa a estar produciendo y estar, si no produces, te quedas fuera del juego, ¿no? De la dinámica económica, de la dinámica productivista, ¿no? De consumo. Y eso me lleva también a la parte esotérica, ¿no? De la práctica de los mitos, ¿no? Justo lo que mencionabas del fuego, ¿no? Lo que simboliza el fuego, de quemar apegos, pero también
lo que me quedaba un poco pensando, no sé si se pueda transmitir la reflexión así como la estoy apenas formulando, pero en términos de que nosotros nos movemos, ¿no? La cultura pues se mueve en base a, a dinámicas inorgánicas, ¿no? Por así decirlo. La cultura son esencias, ¿no? Son el egregor, ¿no? Estas tendencias de ideas que se van fosilizando, ¿no? Que se van haciendo creencias duras y que pues nos hacen cambiar actitudes, ¿no? Generar comunidades de culto, ¿no? Inclusive. Y me quedaba pensando en justo a qué le rendimos culto, ¿no? En este caso, pues no es rendirle culto al fuego en sí como tal, sino más bien como un símbolo de transmutación, de, de quemar apegos, ¿no? O sea, De purificación y de renovación. exactamente. Pero también me quedaba pensando en eso, ¿no? Pues no podemos apagar el fuego, ¿no? No podemos apagar las luces de la ciudad porque pues en sí nuestra sociedad ya le rinde culto a otros símbolos, ¿no? Que son quizá desde otras perspectivas un poco más banales, un poco más mezquinos, ¿no? No tan profundos, con una memoria histórica muy de corto plazo, ¿no? Como que hemos ido quemando esa memoria, hemos ido sacrificando más bien esa memoria histórica de largo plazo, pues por la comodidad, ¿no? De la urbanización, pues sí, de la modernidad, ¿no? Entonces, pues es una invitación, ¿no? No a quedarnos como en la tendencia, en la inercia de la vida cotidiana, sino pues abrirnos a otros panoramas, ¿no? Pero al final, pues es muy difícil a veces despegarnos de todo ello, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedaba ahí como pensando ese tipo de asuntos. Creo que ya se conectó Moni, igual Sí, para... Mónica, adelante. Pues yo quería comentar algo de lo que dice Omey. Creo que la modernidad es útil. Si en esta, digamos, sociedad, sí debemos tener mecanismos, por ejemplo, para mantenernos seguros, con vida. Y pues claro, hay cosas que no se pueden hacer. Idealmente no sería realizar un ritual en esas condiciones, pero bueno, hay que usar los recursos. Por ejemplo, esto que tenemos ahorita, la transmisión que estamos haciendo justo ahora, es gracias Claro. a esa modernidad y a la tecnología. Y yo considero que es importante el desarrollar capacidades adaptativas, adaptarnos a las circunstancias. El poder, como dice Frank, fluir con lo que se tiene y aprovecharlo, potenciar, es decir, todo lo que los recursos que tenemos, aprovecharlos y de la manera más óptima posible. Entonces, otra cosa que es importante también es lo que mencionas, Omey. Sí, socialmente nacemos en ese contexto, en un contexto ya creado. Y entonces a veces estamos repitiendo patrones de conducta, de pensamiento, que ni siquiera nos cuestionamos y que tampoco nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Entonces, creo que la Toltecayo viene para precisamente ayudarnos, enseñarnos y entrenarnos para poder nosotros trascender ese contexto, tomar lo bueno y el concepto, ¿no? De la experiencia propia, el poder de alguna manera el discernir y el poder decidir algo que realmente contribuya, ¿no? Al género humano. Esa es mi opinión. Oye, si puedes mantener esa imagen, Chinaui, porque quiero comentar algo que acaba de decir Mónica respecto a los patrones culturales. Cuando uno tiene un formato mental impuesto por la cultura, es muy difícil ver otra cultura. Y es muy difícil apreciar los valores que puede haber ahí. Tenemos aquí, por ejemplo, una escena de ruptura de imágenes y vasos sagrados, los que se usaban en los templos. Esto se hacía anualmente con las cosas que ya perdían función, que estaban viejas, se rompían o algo, y cada 52 años se hacía incluso con los templos completos. Estamos hablando entonces de destrucción de objetos de culto. Era un aspecto de aquella cultura, creo que Mónica nos va a hablar más de eso, pero me adelanto, era un aspecto fundamental.
el desapego, sobre todo con los objetos de culto. Porque de pronto el apego a un objeto puede hacerte pensar que el objeto es mágico, tiene poderes o algo así. Y puedes terminar rezando en una piedra. ¿Cuál es el enfoque que se hace modernamente de una lámina como esta, de una costumbre como esta? Te dicen, pues simplemente rompían los objetos de culto para sacrificarle algo a los dioses. Fíjate qué enfoque tan poco psicológico. Estamos hablando de una cultura que claramente está diciendo, no te apegues. No se trata de romper cualquier cosa, son los objetos de culto. Si fuera de sacrificar, bueno, se hubiera sacrificado maíz. Digo yo, ¿no? Pero no, específicamente porque las imágenes. Para generar desapego, para combatir la idolatría. Porque es tan difícil aceptar un hecho tan obvio como que simplemente querían combatir la idolatría. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros comparamos esta costumbre con la que tenemos nosotros mismos de conservar estatuas, dibujos en templos durante siglos y milenios y adorar esas manifestaciones? Claro que si tú hablas con un cura te va a decir, no, la estatua y esa manta que hay allá en la basílica, esos son símbolos, no es la divinidad, ¿ok? Esos son medios para llegar a la divinidad, pero eso no es lo que piensa la gente, eso no es lo que siente la gente del común, la gente siente otra cosa. Y la realidad del fenómeno social y sobre todo el fenómeno religioso es lo que siente la gente, no la explicación que da el cura. La gente necesita ritos, costumbres, instituciones diseñadas específicamente para combatir la idolatría. ¿Por qué? Porque si tú no combates la idolatría, terminas viendo cómo se arma un pueblo cristiano, como pasó hace 5 siglos, y va y destruye otra civilización porque piensa que la suya es superior y que además tiene derecho divino. La idolatría se convierte entonces en un monstruo que le obliga a destruir cultura. Y claro que no es solo destruir la cultura del prójimo, es destruirse a uno mismo. La idolatría te destruye por dentro. El idólatra termina en un estado de profunda perplejidad poco antes de su muerte y dándose cuenta que perdió algo que ya no va a poder recuperar nunca. Perdió una oportunidad única. Entonces, las instituciones mesoamericanas no pueden funcionar, esta por lo menos no puede funcionar en la actualidad, es algo a tener en cuenta. Algo también que quería comentarles que es la paradoja, es la ironía del hecho de que incluso cuando queremos recuperar estas raíces, estas instituciones, lo hacemos a través de una óptica occidental. Y entonces aquí tienes un montón de gente yendo a adorar la estatua de Coatlicue al museo, cuando esa estatua hubiera estado en función 52 años, después de eso se hubiera ocultado. Es decir, todavía esa tendencia a idolatrar el objeto, sin darse cuenta de que el objeto era parte de una cosmovisión muy diferente. Una cosmovisión en la cual el objeto solo tenía sentido si se suprimía. Y con esto, por supuesto, no estoy hablando de destruir las evidencias históricas, para nada, sino de el cuidado que hay que tener al recuperar las raíces, no sea que de pronto las estemos usando como pretexto para sostener justamente la cultura occidental. ¿Ves? Me recuerda, por ejemplo, estos intentos que ha habido de identificar a Ometeo con Dios y a Tezcatlipoca con el diablo. Así de burdo, ¿no? Pero sí, eso ha ocurrido. En el caso de esta ceremonia, su tónica principal es el desapego. El desapego significa, hombre, no tienes que estar, destruir una estatua, eso no tiene sentido. En realidad la estatua está en la mente. El ídolo, disculpen, está en la mente. Lo que hay afuera es un pedazo de barro, no tienes por qué destruirlo. Lo que tienes que destruir es ese ídolo. Desapegarte internamente. Y eso es lo que le sugerimos a todos los que nos escuchan hacer en esta noche. Frente a las llamas, sean literales o simbólicas, puede ser frente al foco de la luz, así de simple. O frente a la llama de la conciencia. Eliminar esas fijezas que tenemos con respecto a ciertos símbolos, como si los símbolos fueran la verdad, y no simplemente alusiones a la realidad. Ese es el primer punto, el desapegarse. El segundo punto es que un día como hoy no solo se acaba un año sideral, sino que inicia un año sideral dentro de un rato. Por lo tanto, es oportunidad para acabar con lo viejo y abrirse a lo nuevo, asimilar retos, intentar cambiar, plantearse nuevos proyectos. Decir, a ver, hasta ahora tengo estos problemas, voy a tratar de solucionarlos en este año.
voy a tratar de estudiar algo, digamos, en fin, plantearse proyectos. Esto es lo que hacían los anahuacas, por eso eso se notaba sobre todo en la ceremonia de los 52 años, donde no solo enterraban un templo y uno sobre otro, sino que además construían uno nuevo y mejor todavía. Así que la idea detrás de la ceremonia era sacrificar los apegos y por otro lado abrirse a cambios y abrirse a nuevas construcciones, a nuevos diseños. Esto te quería decir, Mónica, porque creo que vas a tocar eso, ¿no? No te oímos. El micrófono. Perdón, sí, me gustaría tocar ese tema, pero más en la práctica, es decir, todas las herramientas nahuálicas que tenemos al alcance, gracias a los toltecas y a tu trabajo, Fran, pues es algo que nos puede llevar a experimentar eso. Es decir, toda esa simbología se puede funcionalizar. Nos Pues puede adelante, si servir quieres, porque ya el tiempo va pasando, quedan Más o menos, pero más o menos cuánto tiempo te llevaría, Moni, para tratar de calculo. ajustarlo a que a la medianoche hagamos el encendido. Más o menos cuánto tiempo te hace falta. Sí. No, pues una meditación, vamos a hacer un ejercicio de lo mismo que hacemos en estos eventos, ¿no? Empezamos a relajarnos, empezamos a meditar, a una inducción y al mismo tiempo vamos a entrar en una recapitulación, digamos, inspirada en la simbología de Huehueteotl y cerramos con la oración, ¿vale? Muy bien. Ok, ¿y qué tiempo te llevaría? Más o menos, yo espero que menos de 20 minutos. 15, Correcto. 20 Entonces minutos. son 11:21, tenemos todavía unos minutitos más. Si les parece, saludamos a los que han estado aquí con nosotros, porque bueno, cerramos el fuego y pues también terminamos la transmisión, pero para cerrarlo de esa, con broche de oro con la meditación de Moni y haciendo el encendido, para ya, ahí cerrar la transmisión. Y bueno, pues también hay algunas preguntas y comentarios por acá. Pues, con eso creo que nos podemos llevar este tiempo. Bueno, saludos a Javier Lugo, a Omar Andrei Estrada, Edgar Jiménez, que está en Cuicuilco, Saúl GC desde Pachuca, a Miri Velázquez, también Nahualtún desde Tochtepec, Omar Andrei está en San Miguel Allende, Guanajuato, Alejandro Olvera, que está ahí en Tulancingo, Patricia Zúñiga en Nezahualcóyotl, Arturo Castillo está en San Pancho, Nayarit, Isabel Paredes está en Buenos Aires, Argentina, Lucas Rodríguez, Antonio Ballesteros, Paco Cuautitlán, Wesley Tlacatl está en Guatemala, Juan León nos comenta que hace la pregunta, ¿se podría decir que esta celebración del Fuego Nuevo es como el Año Nuevo para los cristianos? ¿Qué ustedes creen? Era importante, tan importante como el Año Nuevo, pero en Anagua había Año Nuevo, que es diferente. El año civil empezaba hacia febrero, fines. Pero esta celebración no tiene equivalente en la cultura cristiana. No recuerdo en la cultura cristiana ninguna celebración, ningún evento que se guíe por el año siderio. Supongo que eso se debe a que las principales instituciones cristianas, costumbres, fiestas y demás, se elaboraron antes que los cristianos supieran de la existencia del ciclo de precesión y por lo tanto del año siderio. Supongo yo que es por eso. ¿Ves? Y claro, ¿por qué sí existe desde el principio de Anagua la celebración del Fuego Nuevo? Porque ya en ese momento conocían el ciclo de precesión. ¿Por qué lo conocían? Porque estudiaban los astros. Así de simple. También hay otra cosa. La cultura cristiana destruyó muchas instituciones anteriores, celtas, egipcias, griegas, romanas, y es probable que en esas instituciones hubiera algún tipo de rito dedicado al año siderio, porque los antiguos del viejo mundo sí conocían el año siderio, conocían la precesión de los equinoccios, ¿no?
donde hubo un bache de conocimiento, o más bien una falta de atención a estas cosas, fue más bien en la cultura cristiana, que por alguna razón se descuidó en ese sentido, ¿no? Pero ya en 1582 el Papa Gregorio recuperó, por supuesto, la dimensión astronómica del calendario, pero eso ya no entra dentro de nuestras costumbres. Luego, respuesta es tan importante como el Año Nuevo cristiano, pero no tiene equivalente. Es algo diferente. May. Sí, pues yo tengo una idea al respecto de por qué se truncó, digamos, ese conocimiento en ciertas civilizaciones y en otras no. Sí. Y pues yo lo relaciono justo en este sentido, en este sentido de a lo que le rindes culto. Lo que sucedió fue que pues se globalizó el mundo y salieron recursos de un lado para enriquecer a otro lado y se generó pues digamos una granja humana, ¿no? En la cual pues el ser inorgánico, ¿no? Al que le rendimos tributo, pues se alimenta, ¿no? Del consumo, ¿no? Desproporcionado de recursos y justamente cuando en estos bloques civilizatorios tú tienes otros competidores, pues dejas de dirigir la atención al nahual, digamos, ¿no? Porque yo lo veo justo esta celebración del año siderio como la parte nahuálica en términos del tiempo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, la visión trópica, ¿no? En relación al sol, al tonal, ¿no? Entonces, aquí pues sí se tenía una concepción del nahual y del tonal, ¿no? Digamos, en un intento de armonía, en un intento de reconocer las dos partes, y en estas civilizaciones del viejo mundo que estaban en contactos, pues tuvieron que por necesidad climática y por necesidad de choques culturales, pues volverse más tonálicas, ¿no? De alguna forma, y descuidar la cuestión nahuálica, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta tradición del taoísmo, ¿no? En estas culturas asiáticas, por ejemplo, que pues sí tienen un cultivo del nahual, pero al final, pues ahorita están en el poscapitalismo ya, ¿no? En dinámicas económicas que son totalmente tonálicas, ¿no? Y que intentan mantener de repente ciertos valores, pero se han quedado atrasadas en ciertos aspectos de su cultura, ¿no? Entonces, eso es lo valioso, digamos, de la toltequidad, ¿no? Que también aporta otros referentes de práctica y de conocimiento, ¿no? Y sobre todo cuestiones prácticas, ¿no? Yo creo que el año siderio y el fuego nuevo y la cosmovisión, la relación con los 5 soles, la precesión de los equinoccios y demás, es una invitación a dirigir atención al nahual, ¿no? A la práctica nahuálica, ¿no? En mi caso, si me permiten una observación primero, sobre esto que dice Somey, efectivamente el año nuevo, el año civil es totalmente tonálico, se mide por eso. El año siderio es nahuálico, se mide por las estrellas. El año nuevo, el tonálico era para la vida civil, para las cosas sociales y demás, mientras que el año siderio estaba interiorizado, era para adentro, era para el trabajo interior. Por eso es que su práctica es una práctica sacramental. Ceremonia en sí no completa, pero sí el sacramento de recapitulación del año anterior, de ofrenda, de desapego y de trazar votos para el año siguiente. Eso son costumbres ya sacramentales, es decir, que sacralizan la vida, ¿no? Pero muy buena idea de compararlos con tonal y nahual, porque eso nos da un polo. Y la otra cosa, y esto es para Miguel, ahorita estamos celebrando el 19 de noviembre, como ven. Pero el año nuevo inicia, vamos a redondear 90 días después, puesto que esta ceremonia de hoy se va trasladando al año siguiente cada 71 años. Bueno, eso significa que en unos 6.500 años más o menos se van a empatar, lo cual significa que el empate anterior fue hace casi 20.000 años. En otras palabras, nunca en la historia de Anáhuac se empataron estas dos ceremonias. Esto se lo dejo a Miguel, que es el que le gusta encontrar relaciones ya numéricas. A ver, ¿por qué y qué significa todo esto? Tengo una idea, ¿no? De que el margen de distancia era necesario. Oye, Nick, sí, Ricardo. Sí, aquí bueno, con todo lo que han comentado y relacionado con estas celebraciones, observo una vez más que hay una integración de todas las instituciones.
Por ejemplo, como lo relacionaba Omey, al tratar de decir, bueno, el año trópico tonal, el año sidéreo nahual, es un pensamiento polar trinitario. Y entonces, en este mismo pensamiento polar trinitario, esta misma celebración me recuerda mucho a los arquetipos que tenemos de esa transformación. Por ejemplo, Topiltzin y Nanahuatzin, que fueron personas que tropezaron y Sí. que después se renovaron. Entonces, Sí. veo toda la integración de estas instituciones junto con esta celebración para poder, pues, renovarnos y transformarnos. Sí, Esa es sí, mi sí, contribución. claro. Y esto que mencionas de que es un pensamiento polar trinitario es formidable que lo hayas dicho, porque estás viendo una polaridad, pero también un movimiento de esa polaridad que tiende a hacer un fuego, un atrachinoli, un agua quemada. Es decir, tiende a sintetizar y por lo tanto subir de orden. Esto, bueno, a ver si Miguel le saca tiempo a este asunto, porque sospecho que tiene gran trascendencia, tanto calendárica como filosófica. La idea de que en algún momento de la historia se van a fundir los años trópico y civil, simbólicamente, ¿qué significa todo esto, no? Vicente, sí, adelante. Sí, muchas gracias. Y bueno, para los compañeros, compañeras que escucharán algunas palabras muy técnicas, pues recomendarles para, ahora sí, aprovechando la circunstancia tan especial de la fecha de hoy, eh, habrán escuchado que hace años estuvimos en una escuela de arqueoastronomía. Pues bueno, eso nos permitió contactar con gente muy buena, ahora sí eruditos y gente de todo tipo, pero reconocemos la labor y les compartimos, ¿no? En este caso, el link de la página del doctor Ismael Arturo Montero García, el cual pues, ha hecho una labor muy seria de difusión, ¿no? Y tiene aquí su libro, La Astronomía en Mesoamérica, que está libre, se puede descargar, se puede consultar, y pues aquí pueden ahondar. En este caso tiene 550 páginas y pues es toda una vida ahí de experiencia, ¿no? De investigación, y comparte pues terminología técnica en este sentido. Así que se van a encontrar un montón de casos, ¿no? De qué son los solsticios, los equinoccios, cómo ha sido el contexto de esta disciplina que se estudia, ¿no? La relación de los templos con, pues en este caso, pues los fenómenos naturales que suceden, ¿no? Y se asocian a los sitios sagrados, ¿no? Hemos escuchado también de este tipo de alineaciones, ¿no? Que se dan en distintos lugares. Entonces, pues aquí pueden encontrar información ya más depurada, descarga en PDF, y pues bueno, dar el reconocimiento, ¿no? Al doctor, pues por compartir en este aspecto esta información pues tan relevante, ¿no? Que podemos consultar de una forma gratuita. Recuerden, si lo googlean, entonces, arqueoastronomías, por ejemplo, arqueo de la biología, de esta relación arqueoastronomía. Pero, y pues para cerrar ya también con este proceso, estamos acá en su página, está el libro de astronomía en Mesoamérica, también está uno de las constelaciones, que se compartió desde este año internacional 2009 de la astronomía, y pues tiene unos gráficos bastante buenos que nos hacen una alusión, ¿no? A cómo son estas constelaciones, ¿no? Vistas desde el enfoque de Occidente, pero también con el enfoque, justamente, ¿no? Aquí vemos a las Pléyades o Tianguistli, también conocidas como cabrillas, pero también otros elementos. Pienso que también es muy importante conocer esta otra perspectiva para ir rompiendo, ¿no? También con esta colonización, por así decirlo, y pues acercarnos a estos parámetros ahora sí, del entorno astronómico en Anáhuac, que tanto mayas, mexicas, olmecas, ¿no? Pues hicieron como una civilización madre, registros de estos fenómenos que plasmaron en sus obras de arte, ¿no? Tanto en
los templos en ciudades y que pues vale mucho la pena, así que pues bueno, Montero, reconocimiento, montero.org.mx, consúltenlo, tiene unas cápsulas muy buenas, y pues bueno, muchas gracias, igual ya son 11:30, el tiempo pasa rápido y pues lo podemos ver aquí en este caso con las Pléyades, ¿no? Que ya están, pues cada vez más arriba, y pues bueno, muchas gracias por sumarse. Chignahui, ¿tienes algún otro comentarios, y alguien también para ir cerrando? Yo con esto cierro y pues me preparo para la indicación que nos va a conducir Moni, y pues les agradezco mucho, y pues ahora sí que sea pues un ciclo lleno de mucha evolución, salud y todo lo mejor para ustedes, familia y seres queridos. Muchas gracias. Y Si pues me vamos permiten, al si me último permiten. bloque. Sí, sí, Ah, Miguel. gracias. Bueno, lo que quiero decir es que precisamente el valor de la profundidad de estos campos de estudio milenarios tienen mucha mayor relevancia en nuestro tiempo, porque bueno, no pueden ser controlados por ninguna tendencia política del imperialismo. Es decir, ¿cómo van a sacarle provecho a lo que no pueden controlar en la astronomía? A esos datos que nos dan certeza civilizatoria y soberanía, no sé cómo decirlo, epistémica. Entonces, bueno, es tan importante como otras civilizaciones. Sin embargo, qué importante que tengamos la oportunidad de darle valor nuevamente y función. Sí. Los imperios han caído por lo que no pueden ver. Y bueno, pues hay tantas cosas que se les pasan y nosotros sí las estamos viendo. Así que hay que entender que hay un poder en el conocimiento y pues saber usarlo también, ¿no? Y sobre todo hay que aceptar el hecho de que seguimos en un estado de imperio de las ideas y de todo político, económico, en todo sentido, ¿no? Esa es la realidad. Es mi esperanza que en ciertos momentos calendáricamente determinados haya suficiente conciencia social como para decir, vamos por una vez a salir del imperialismo. Lo que llamamos colonialismo no es más que imperio español, pues imperialismo, y el cristianismo es imperialismo, y mientras esta tierra esté ocupada ideas extranjeras, va a estar en una condición de ocupación imperial. Estamos luchando por eso, por conseguir la independencia, por conseguir la libertad. Todavía no ha ocurrido. Exacto. Y Paso a bueno, pasito. vamos al último bloque de saludos y comentarios. Tenemos ya 4 minutos para iniciar con Moni. Laura Caplón, Mikisli Caplón, les saludo desde Cajón, California. Medel Dejer, Adriana Mariposa Delgado, también lista con su veladora. María Luisa Piñón desde Portland, Oregon. Fernando Guerrero desde Iztapalapa. Jen González en Amialco, Querétaro. Arturo Águila desde Tepetlixpa, Estado de México. Tony desde Córdoba, Veracruz, juntito a Chocamán. Marta Pelayo hasta Salvador Mendoza. Hace un comentario con respecto a un comentario de Miguel. Hola, y muy agradecido por el intento. Si Miguel cree que llegó tarde, yo apenas me estoy enterando. Isabel Paredes también, que anda allá en Buenos Aires, Argentina. Paloma Cumplido desde Ajijic, Jalisco. Samuel Bautista Lazo. María Luisa Piñón, ¿tiene Frank un libro donde podamos encontrar esa enseñanza de los Huehuetlatoli? Es justamente lo que mostrábamos en la página de Teomochtli, donde están los textos que hasta ahora hemos subido, que Ahí ha estamos traducido elevando Frank. textos. Hay otros, Exacto. pero ya ahí hay bastante como para trabajar.
También Paco Cuautitlán, gracias maestro Frank por el gran legado que es su trabajo y por compartirlo. También manda saludos a la maestra Pam, al maestro Miguel, también Orozco Integral, maestro de Kinam anda por acá, también Cisnatura, honor hermoso estar escuchándolos aquí. Reyes Estrada, saludos a todos. Cisnatura, que es Sofía Giovanna Fonden, una escuela de antropología, pero extensamente con estos conocimientos en unidad. Ya hay varios profesores, sería fabuloso. Eh, También Isauro Gómez, hola familia encantadora, les saludo aquí y ahora desde Van Nuys, California. Eh, También Samuel Bautista Lazo, en zapoteco para decir lona decimos Shanbeu, y para decir sol también se dice Shangubish. Shan se usa para divinidad y es la misma palabra para decir madre. Shana, bueno, lo pronuncio así, yo no sé zapoteco, que significa mi madre. Jocelyn Jiménez Ocampo desde Texcoco, Raúl Salgado, qué buen viajezote, nos comenta. John Alberdi, saludos desde el otro lado del charco, aquí de las 5 de la mañana, despertando cuando Órale. nos hizo este comentario. Eso sí es heroico. Isabel Noemí Torres en Buenos Aires, Argentina. Chicha Balam, saludos hermanos. Cisnatura, la mejor forma de celebrar el fuego nuevo es conocerlo desde la esencia y profundidad. MW también manda saludos. Alabama, me encantó que todos tenemos un linaje y es sagrado, no puedes hablar con lengua de doble filo de él, y quien lo hace, falta el respeto, de su dicho linaje. También saludos a Mauricio Orozpe, que anda por acá. Xicalcoliutecutli, como le nombramos el señor de las grecas. Jama, Matlacleolce Mazatl, Cuizitlacatl, también Dan Camacho, Alabama, Claudia Escatete, desde Cuautlatcingo, Puebla, Felipe Ibáñez, Claudia García, también un abrazote allá en Florida, que ya no nos va a dar más tiempo, ya se nos, Julio Eines, también a Valentino, y bueno, ha llegado la hora, son 11:20, y es hora de entrar a la parte con Moni, así que por favor, si nos haces favor, de iniciar justo para encender el fuego a la medianoche. Ok.